Autobiografía de Ana Catalina Emmerich. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos, ayudándonos también a nosotros con tu donativo para que podamos seguir realizando esta hermosa labor, comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en pantalla y que también encontrarás en la caja de descripción. No olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Capítulo 2. Su vocación, sus estigmas, sus pruebas. En este capítulo concluyen las manifestaciones de la vidente acerca de su vida misteriosa. A las preguntas de sacerdotes y seglares que la asisten, refiere diversos aspectos de su vocación religiosa y las circunstancias en que se le aparecieron los sagrados estigmas de Jesucristo, a semejanza de San Francisco de Asís, cuya estigmatización contempló en una maravillosa visión. Cuenta las pruebas invencibles que debió soportar por causa de las llagas, la lucha contra los enemigos invisibles y visibles, y otros privilegios sobrenaturales que recibió, todo lo cual lo expresa con una simplicidad y profundidad sorprendentes. Algunos párrafos podían haber pasado a otros capítulos, como asimismo en otros capítulos hay numerosos hechos relacionados con su vida que pudieron haberse incluido aquí, mas debido a la dificultad casi insuperable de deslindarlos por la vinculación que guardan con otras visiones, hemos preferido reunirlos en la forma en que aparecen, que juzgamos la más ordenada posible. Punto 1. Siente vocación por el estado religioso. Todavía era yo muy niña y ya guardaba las vacas, cosa para mí difícil y penosa. Como sintiera el deseo de dejar la casa y las vacas para servir a Dios a solas, donde nadie me conociera. Se me representó en una visión que iba yo a Jerusalén. De repente se llegó a mí una religiosa a la cual después reconocí ser Juana de Valois, la cual mostraba mucha gravedad en el porte y tenía consigo un hermoso niño como de mi edad. Comprendí que este niño no era hijo suyo, porque no le llevaba de la mano. Me preguntó qué quería, y como yo le refiriese mi deseo, ella me consoló diciéndome: «No temas, mira este niño, ¿lo quieres por esposo?». Yo le respondí que sí, y ella me dijo que esperara tranquila hasta que él viniera, y que yo sería monja. Esto me parecía enteramente imposible, pero ella me aseguró que entraría en un convento, pues para mi esposo no había nada imposible. Entonces lo creí como cosa cierta y segura. Cuando volví de la visión, traje tranquilamente las vacas a casa. Esto se me ofreció en pleno día. Tales visiones nunca me inquietaban. Creía que todas las tenían como yo. Nunca he pensado en las diferencias que hay entre las visiones y el trato real con los hombres. Punto 2. Otra visión la confirma en su propósito de hacerse monja. Había hecho mi padre el voto de regalar todos los años un ternero cebado al convento de la Anunciación de Coesfeld. Cuando llevaba el regalo solía ir yo con él. En el convento las monjas me hacían sencillas bromas. Me ponían en el torno y le daban vuelta hacia adentro para obsequiarme. Luego le volvían hacia afuera preguntándome en broma si quería quedarme con ellas. Siempre les respondía que sí, y nunca quería salir del convento. Entonces me decían ellas: «La primera vez que vengas, te quedarás con nosotras». Aunque era muy niña, cobré sin embargo mucha afición a este convento, en el cual reinaba el orden. Cuando oía la campana de la iglesia del convento, hacía oración con la intención de unir mi devoción a la de las piadosas monjas. De esta suerte entré en íntima relación con el monasterio de la Anunciación. En cierta ocasión estaba yo guardando un rebaño de vacas a las 2 de la tarde. Era un día muy caluroso de verano. El cielo se había oscurecido, amenazaba una tormenta y tronaba. Las vacas estaban muy inquietas con el calor y las moscas. Yo me hallaba muy apurada porque no sabía qué hacer con aquel rebaño de casi 40 vacas, que a mí, débil niña, me daban mucho trabajo cuando corrían entre las zarzas. Estas vacas eran de los labradores de la aldea, cada uno de los cuales tenía que guardarlas tantos días cuantas son las cabezas que posee. Siempre que yo las guardaba, estaba en oración o en contemplación, caminando a Jerusalén o a Belén, donde en realidad era más conocida que en mi propia casa. Ahora,
Cuando estalló la tempestad me retiré detrás de una pequeña colina de arena donde había enebros y me pude ocultar. Oré allí y se me ofreció una visión. Llegó a mí una religiosa entrada en años, vestida con el hábito de la Anunciación, y habló conmigo. Me dijo que no se honra a la Madre de Dios con solo llevar y traer sus imágenes, ni con decirle toda clase de palabras piadosas, sino que se deben imitar sus virtudes, su humildad, su amor y su pureza. Me dijo además que orando en los peligros y tempestades no hay refugio mejor que las llagas de Jesús, a las cuales había tenido ella siempre íntima devoción, y que había recibido la gracia de sentir los dolores de esas llagas, pero no había manifestado esto a ningún hombre. Me dijo que siempre había usado, sin que nadie lo supiera, camisa de crines con 5 clavos sobre el pecho y una cadena a la cintura, y que siempre había tenido oculta su devoción. También me habló de su especial devoción a la Anunciación de María, y me dijo que le había sido dado a entender que María, desde su más tierna niñez, había tenido vivo anhelo por la venida del Mesías, y que sólo había deseado ser la esclava de la Madre del Señor. Me refirió además que había visto la anunciación del ángel. Le comuniqué cómo yo la había visto, y así nos hicimos muy amigas. Todas las cosas las habíamos visto de igual manera. Serían como las 4 de la tarde cuando volví de la visión. Las campanas del convento estaban tocando, la tempestad había pasado, las vacas se hallaban reunidas y tranquilas, no se habían mojado. Entonces hice por primera vez el voto de ser religiosa en el convento de la Anunciación, pero luego me resolví a estar más lejos de mi familia y nada dije de esta resolución. Después conocí en mi interior que mi amiga era Juana y supe también que había sido obligada a contraer matrimonio. Luego la vi muchas veces, especialmente cuando en dicho estado iba yo a Jerusalén y a Belén. Entonces me juntaba con ella y más tarde con Francisca y Luisa. Punto 3. Aparición de Jesucristo. Unos 4 años antes de entrar en el convento, estaba yo al mediodía en la iglesia de los jesuitas de Coesfeld, arrodillada delante de un crucifijo, en la tribuna del coro, orando con fervor. Me hallaba abstraída interiormente en la meditación cuando vi salir del altar donde estaba el Santísimo Sacramento en el tabernáculo y llegarse a mí al celestial esposo bajo la forma de un mancebo resplandeciente. En la mano izquierda tenía una guirnalda de flores y en la derecha una corona de espinas. Me ofreció una y otra para elegir. Yo tomé la corona de espinas y él me la puso en la cabeza, contra la cual me la oprimió con ambas manos. Jesús desapareció y yo empecé a sentir un molesto dolor alrededor de la cabeza. Pronto tuve que salir de la iglesia, pues el sacristán hacía largo rato que andaba haciendo ruido con las llaves. Una amiga mía que estaba arrodillada a mi lado debió haber notado algo en mi estado. Cuando llegamos a la casa le pregunté si veía alguna herida en mi frente y le referí en general la visión que había tenido y el dolor que sentía desde entonces. Ella no vio nada, ni aún pareció admirarse de lo que yo le dije, porque ya conocía en mí semejantes estados, aunque sin tener idea clara de su sentido. Al día siguiente tenía la cabeza hinchada, por encima de los ojos y las sienes, hasta las mejillas, y sentía vivísimos dolores. Estos dolores y la hinchazón se renovaron con frecuencia y muchas veces me duraban días y noches enteras. La sangre que salía alrededor de la cabeza no la advertí hasta que mis compañeras me dijeron que me mudara la venda, pues la que tenía estaba llena de manchas como herrumbres. Dejé que mis compañeras creyeran esto, y me puse la venda de tal manera que oculté felizmente la sangre hasta entrar en el convento, donde solo lo ha visto una persona, que ha guardado fielmente el secreto. Punto 4. Se enferma y recibe un libro maravilloso. Desde aquella hora empecé a enfermar, vomitaba con mucha frecuencia y estaba muy triste. Como andaba tan anhelosa e inquieta, mi madre me preguntó qué tenía. Yo le declaré terminantemente que quería entrar en el convento. Mucho le desagradó este propósito y me preguntó cómo quería entrar en un convento no teniendo bienes algunos y estando delicada de salud. Luego fue a quejarse mi padre y ambos trataron de quitarme por todos los medios la idea de ser religiosa. Me describieron la vida del claustro como cosa sumamente difícil para mí
y me dijeron que una pobre labradora como yo sería desatendida. Respondí, aunque nada tengo, Dios es todopoderoso y lo llevará a cabo. La negativa de mis padres me llegó tan a lo vivo que mi enfermedad se agravó y hube de quedarme en cama. Durante esta enfermedad vi una vez al mediodía, cuando penetraba el sol por la pequeña ventana de mi habitación, llegarse a mi lecho un santo varón y 2 religiosas. Los 3 tenían figuras resplandecientes. Me traían un libro grande como un misal y me dijeron: si sabes leer en este libro, verás lo que es propio de una religiosa. Yo respondí que lo leería y lo puse sobre mis rodillas. Estaba en latín, pero yo lo entendía todo y lo leía con mucho afán. Ellos me dejaron el libro y desaparecieron. Las hojas del libro eran de pergamino y estaban escritas con letras rojas y doradas. Había en él imágenes de santos de tiempos antiguos. Su encuadernación era amarilla y no tenía broches. Este libro lo llevé conmigo cuando entré en el convento y lo leía con atención. Luego que había leído alguna parte de él, me lo quitaban. A veces entendí que me decían: ahora tienes que leer tantas hojas. En los últimos años veía yo este libro cuando era arrebatada a algún lugar que se refería a las predicciones y escritos de los santos profetas. Este libro me era mostrado entre otros muchos libros proféticos de todo el mundo y de todos los tiempos, como la parte que yo tenía en estos tesoros. Igualmente veía cómo estaban guardados allí otros consuelos y auxilios que de vez en cuando había yo recibido y poseído largo tiempo. Ahora, 20 de diciembre de 1819, me quedan todavía 5 hojas para leer, pero necesito reposo para penetrar su sentido. Punto 5. Obstáculos a su entrada en la religión. La vida ordinaria me mostraba que podía dirigirme a donde quisiera, pero que entrar en un convento era imposible. Por el contrario, las visiones me conducían allí siempre y cada vez con más seguridad. Siempre conocía yo en lo íntimo de mi alma que Dios todo lo puede y que Él me conduciría hasta el fin, lo cual me daba mucho ánimo. Creo que a todos los que desde su juventud procuran con celo alcanzar su fin, que es la bienaventuranza, les sucede lo mismo, si bien es invisible la manera en cómo Dios los dirige. Aunque no vean esta dirección, obran conforme a ella y reciben todas sus bendiciones tan luego como siguen los impulsos, las inspiraciones y las ideas que Dios les da por medio del ángel de la guarda, o en la oración, o por medio del confesor o de los superiores o sacerdotes de la iglesia, así como por los acontecimientos y accidentes de la vida. Una vez quiso mi hermano mayor que fuese en su compañía al baile. Como yo me negaba resueltamente a complacerle, se disgustó mucho y se encolerizó conmigo y salió de casa muy descontento. Pero de pronto volvió, se postró de rodillas delante de mí en presencia de mis padres y me pidió perdón. Antes de esto nunca habíamos estado discordes. Después nunca hemos vuelto a discutir. Como una vez me dejase conducir por falsa condescendencia a tal diversión, sentí suma tristeza y anduve allí medio desesperada. Verdaderamente no estaba allí presente con mi espíritu, pero experimentaba tanto tormento como si estuviera en el infierno, y sentía tal turbación que no quise permanecer más tiempo. Sin embargo, no me fui, temiendo que no me convenía irme y que yendo me llamaría la atención, y así permanecía un largo tiempo. Entonces me parecía como si me llamara desde afuera mi celestial esposo y yo huyera de él, y como mirando alrededor le buscara. Le hallé bajo unos árboles, triste y airado, con el rostro desfigurado y cubierto de sangre. «Qué infiel eres», me decía, «cuánta amargura me causa, qué mal me tratas. ¿No me conoces ya?». Yo le pedía perdón y veía lo que debía hacer para evitar los pecados ajenos. Debía arrodillarme en un rincón y orar con los brazos en cruz, o ir a un lugar donde podía impedir que se cometiesen pecados. Punto 6. Reprende la Virgen su falsa condescendencia. Cuando por falsa condescendencia me dejé conducir otra vez a una diversión, era tanto mayor la fuerza que experimentaba para alejarme de allí, cuanto mayor empeño ponían mis compañeras en retenerme. Huí de allí, pues me pareció como si la tierra quisiera tragarme. Estaba indeciblemente turbada. Apenas había atravesado las puertas de la ciudad y tomado el camino que conduce a mi casa, se llegó a mí una mujer admirable y me dijo con grave ademán: «¿Qué has hecho? ¿Qué vida es esta? Te has desposado con mi hijo y no has de tener parte alguna con él».
Luego se acercaba el hijo con el rostro desfigurado y triste, y sus censuras me partían el alma, pues yo había estado en tan mala compañía mientras él me esperaba sufriendo. Lloré y creí morirme de dolor, y rogué a su madre que pidiera perdón por mí, prometiéndole ya no volver a ser jamás tan condescendiente. Y ella en efecto lo pidió y fui perdonada. Prometí de nuevo no concurrir a tales reuniones. Entonces me dejaron después de haberme acompañado largo trecho. Yo estaba en mis 5 sentidos y ellos hablaron conmigo como pudiera haber hablado con cualquier persona viva. Sentía mortal turbación y fui a casa llorando a gritos. A la mañana siguiente me reprendieron por haber salido sola. Finalmente logré la tranquilidad. Vino a manos de mi padre un librito en el cual leyó que los padres no deben llevar a sus hijos a semejantes diversiones. Fue tanta su aflicción entonces que lloró amargamente diciendo: Dios sabe que yo creía que era algo bueno. Yo misma hube de consolarle lo mejor que pude. Mis padres me hablaron también de matrimonio, hacia el cual sentía yo gran aversión. Se me ocurrió que acaso esta aversión provenía por temor de las penalidades que trae consigo este estado. Sin embargo, si fuera voluntad de Dios que yo lo abrazara, tales penalidades habrían de serme agradables. Empecé a pedir a Dios que quitara de mí aquella aversión, si era voluntad suya que yo condescendiera con mis padres y me casara. Pero entonces crecía todavía más en mí el deseo de entrar en el claustro. Al párroco y a mi confesor les había manifestado esta duda, pidiéndoles consejo. Ambos me dijeron que si no tenía ningún hermano ni hermana que cuidara de mis padres, no debía entrar en el convento contra su voluntad. Pero como mis padres tenían muchos hijos, yo conservaba mi libertad, así que permanecí firme en mi propósito. Punto 7. Entra en la casa de Sondheim para aprender el órgano. Para admitirla en el convento, las monjas le exigieron la dote de costumbre, o bien que fuera útil tocando el órgano en las funciones de la comunidad. Como no era rica para hacer el voto de pobreza, entró como criada en la casa del organista Sondheim para aprenderlo. Nunca llegué a tocar el órgano, porque apenas paraba en la casa, pues buscaba la manera de ayudar a los que padecían trabajos y miseria. Servía como criada, hacía todas las cosas y daba todo lo mío. Cómo aprendí a pasar hambre. Muchas veces pasaron 8 días sin ver el pan. Nadie le fiaba, ni aun por el valor de 7 cuartos, a la familia del organista Sondheim. Todo lo que había ganado cosiendo se acabó, y llegué a pasar hambre. Di hasta mi última camisa. Mi buena madre tuvo asimismo compasión y me llevaba huevos, manteca, pan y leche, con lo cual vivían. En cierta ocasión me dijo mi madre: no sabes la aflicción que nos causas queriendo a toda costa irte a un convento. Cuando miro el lugar que en casa ocupabas, se me parte el corazón, pues eres mi hija. Yo le respondí: Dios te lo pague, madre mía, que yo nada tengo con qué pagártelo, pero es voluntad de Dios que sean sustentados los pobres por mi medio. Ahora Dios proveerá, todo se lo he dado y Él sabrá ayudarnos a todos. Y mi madre volvía a estar contenta. Muchas veces pensaba yo: ¿cómo podré entrar en un convento si no tengo nada y todas las cosas me son contrarias? Pero después, dirigiéndome a Dios, decía: yo no sé valerme, mas tú, que has suscitado en mí este deseo, le darás cumplimiento. Punto 8. Ve la cruz del Salvador. Esta aparición me causó espanto. Sentía escalofríos, pues miraba alrededor y veía la cruz ensangrentada, no con miradas interiores, sino con los ojos corporales delante de mí. Me vino entonces con mucha viveza el pensamiento de que Dios quería anunciarme con esta aparición algún trabajo muy grande. Temí y vacilé, pero el triste aspecto de mi Salvador venció mi resistencia y me sentí firmemente resuelta a conformarme con todo, por amargo que fuese, con tal que el Señor me diera paciencia. Punto 9. Hace profesión religiosa agustina. Yo no tenía qué disponer. Acudí a mis padres y hermanos, pero ninguno quiso darme nada, ni siquiera mi buen hermano Bernardo. Todos vinieron sobre mí y levantaron la voz como si los hubiera arruinado con aquella fianza. Pero la deuda había que pagarla antes que yo hiciera los votos. Yo no cesaba de pedir a Dios que se compadeciera de mí, hasta que por fin tocó el corazón de un hombre muy piadoso que les dio 3 taleros. Mi hermano lloró mucho después por haber sido tan duro conmigo.
Vencido al cabo este obstáculo y terminados los preparativos para hacer los votos, se presentó por último otra dificultad. La reverenda madre me anunció a mí y a Clara Sotgen que hacían falta algunas cosas que habían de traerse de Münster, por las cuales era preciso que cada una de nosotras pagara 3 taleros. Esto me turbó mucho porque no tenía dinero. En mi apuro fui a quejarme al abate Lambert, el cual me dio 2 escudos. Cuando volví a mi celda muy contenta, hallé encima de la mesa 6 taleros. Los 2 escudos se los llevé a mi amiga, que tampoco sabía cómo reunir la cantidad exigida, pues nada poseía. 8 días antes de la presentación de la Virgen en el templo, el segundo día de la novena que precede a esta fiesta, en cuyo mismo día del año anterior habíamos tomado el hábito Clara Sotgen y yo, hicimos la profesión religiosa de agustinas en el convento de Agnetenberg, en Dülmen, en el año 1803, y desde aquel día fuimos consagradas esposas de Jesucristo bajo la regla de San Agustín. Después de la profesión volvieron mis padres a ser buenos conmigo. Mi padre y mi hermano vinieron a Dülmen y me trajeron de regalo 2 piezas de tela de hilo. Mi piadoso y severo padre, que con toda mi familia había llevado a mal que yo entrara en el convento, me había dicho al despedirme de él que pagaría con gusto mi entierro, pero que para el convento nada me daba. Ahora cumplía su palabra, pues aquella tela era la mortaja con que habían de sepultarme en el claustro. Punto 10. Ve la causa de ciertas enfermedades de los animales. Como una vez hubiera en aquella pequeña ciudad una gran mortandad de vacas, las gentes llevaban su ganado a cierta casa para que las curasen, pero la mayor parte de los animales morían. Una mujer vino a mí lamentándose y llorando, y me pidió que rogara por ella y por aquellos pobres labradores. Cuando hice oración, vi los establos de aquellas gentes y las vacas sanas y las enfermas. Vi también cuál era la causa del mal y la eficacia de la oración para remediarlo. Muchas vacas estaban enfermas en castigo del orgullo y la falsa seguridad de las gentes, que no sabían que Dios puede dar y quitar los bienes, y para exhortarlos a penitencia. Yo pedí a Dios que se dignara corregirlo de otra manera. Vi además muchas vacas enfermas a causa de la maldición y envidia de los que querían mal a sus prójimos, lo cual sucedía especialmente entre aquellos que no se cuidaban de dar filialmente gracias a Dios por los bienes que poseían, ni de pedirle su bendición. Junto a estas vacas vi yo como una oscuridad en la cual se deslizaban sombras negruzcas y siniestras. La bendición no solo consiste en descender la gracia de Dios sobre nosotros, sino también en quitar los efectos de la maldición. Las vacas, que según había visto yo, habían sido perdonadas por la virtud de la oración, se diferenciaban de las demás en algo como luminoso, y de las que se curaron vi salir un vapor oscuro, así como vi oscilar cierto brillo luminoso sobre las que habían sido bendecidas desde lejos por la oración. Vi por último que de repente cesó el contagio, el ganado de aquella mujer salió todo ileso. Continuará. Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.